Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía con cierto humor Emil Cioran: mi misión es matar el tiempo y la de este matarme a su vez. Se está bien entre asesinos. Hoy es el aniversario de la muerte del gran filósofo rumano. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas, con el empuje de las bolsas americanas, las estadounidenses que hoy vuelven tras la fiesta. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 31 puntos. Estos son 3 décimas en los 11.025. Está ahí empezando a negociarse. En el resto de Europa las subidas son similares. 2 décimas en Italia, en el Reino Unido 2 décimas, en París 1,5, en Alemania 1 décima, un poquito más flojo, y el futuro americano más que todos ellos, 3 décimas. 15 puntos arriba el S&P en 5.505, augurando otro máximo histórico probablemente en la sesión de hoy, si no hay ningún dato o alguna noticia que lo apague. Y de momento, lo que tenemos en la escena geoestratégica, lo vamos a actualizar enseguida, es como Rusia y Corea del Norte avanzan una alianza que incluye la mutua defensa ante una agresión externa. Hablaremos de eso. Y en el lado empresarial, pues de lo que se está moviendo en el sector bancario. Enseguida saludamos a Manuel Romera, el director del sector financiero del Instituto de Empresa, para hablar de cómo Bankinter anuncia la absorción de EVO Banco. ¿Qué significado tiene esto para el sector bancario español? ¿Qué mensajes se están lanzando sobre la situación que atraviesan los bancos? Esto junto con el resto de las historias del día, que en un instante vamos a actualizar con Miguel San Martín, y entraremos después de la entrevista en la gran tertulia de la economía, pues para dar contexto a las noticias. Hoy nos van a acompañar en directo en nuestro programa Miguel Yagüe, junto con Jesús Varela y Rafael Ramiro. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección. Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy el lugar en el foco va a ser Vietnam, país que triunfa con su diplomacia del bambú. 9 meses ha logrado que le visiten Joe Biden, el presidente americano, Xi Jinping, el presidente chino, y hoy el presidente Putin, que deja atrás Corea del Norte, Miguel San Martín, después de firmar un acuerdo estratégico que incluye la mutua defensa. Efectivamente, y el presidente ruso señala que los asuntos de seguridad y la agenda internacional han sido la parte más importante de las negociaciones con el líder norcoreano, que ha desvelado que ambos países se oponen al uso con fines políticos de las sanciones, que solo sirven, dice, para socavar la situación internacional, y por eso critica la ayuda aliada a Ucrania. Llama la atención, dice Putin, sobre las declaraciones de Estados Unidos y otros países de la OTAN sobre la entrega de armas de precisión de largo alcance, aviones F-16 y otras armas y equipos de alta tecnología para atacar territorio ruso. En una comparecencia muy poco habitual, Kim Jong-un dice que el pacto amplía la cooperación en la política, la economía, la seguridad alimentaria y la defensa, pero que es pacifista y defensivo. Dice que las relaciones entre nuestros dos países se han elevado a un nuevo y alto nivel de alianza. Sientan bases legales para las grandes ideas de liderazgo de ambos y el anhelo de nuestros pueblos de construir países fuertes mientras se protege firmemente la paz y la seguridad en la región y en el mundo. Aunque Kim ha reafirmado el apoyo incondicional e inquebrantable a todas las políticas de Rusia, incluida, claro, la guerra de Ucrania. Donde no hay paz es en el Mar Rojo. Grecia confirma que los rebeldes hutíes del Yemen han hundido uno de sus cargueros. El barco Tutor, propiedad de la naviera griega Evalén, fue atacado la semana pasada con misiles y drones, y ya se había avisado, según los rebeldes, de que estaba en la lista de buques afectados por el bloqueo. La Guardia Costera griega confirma el fallecimiento de un miembro de la tripulación. Es el segundo buque que los hutíes han hundido desde el pasado mes de noviembre. Bueno, en el jueves tenemos reuniones del Eurogrupo, ministros de Economía de la zona euro, también de los ministros de Empleo. En España, en el Parlamento, actividad para votar, a ver si sale,
la reforma del subsidio del desempleo. Y efectivamente, para sacarlo adelante, el Gobierno tiene que negociar con los diferentes grupos para asegurarse esos apoyos suficientes y que no le suceda, como con el primer decreto que decayó en enero por el voto en contra de PP, Vox, UPN y Podemos. Ahora la formación morada se opuso porque consideraba que la norma incluía un recorte en las prestaciones del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años, que ahora, en esta nueva ley pactada con los sindicatos, pero no con la patronal, ya no incluye esa rebaja de la base de cotización que se mantiene en el 125% del SMI. Con los 4 votos de Podemos, al Ejecutivo le saldrían las cuentas siempre que Junts, el partido de Puigdemont, no se una a los votos en contra previsiblemente de PP, UPN y Vox. Pues iremos viendo estas historias y otras en la agenda de Sara Bot. ¿Qué más cosas nos esperan? Hola, Sara. Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Vamos con la agenda del jueves, en el que Alemania publica el índice de precios al productor de mayo, que cae más de un 2%. Peor de lo esperado. Sí. Y luego el Instituto IFO sus perspectivas de verano para el país. El Banco de España publica el avance de la deuda pública de abril y el Tesoro emite bonos y obligaciones. También Francia subasta deuda. El BCE publica su boletín económico y conoceremos la confianza de los consumidores en la zona euro. Y hoy se reúnen el Banco Central de Inglaterra, el de Noruega y el de Suiza, que puede ser el único que baje tipos. En Estados Unidos se publican las peticiones de subsidio por desempleo, los permisos de construcción y el inicio de viviendas de mayo. El índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Luis Vicente, vamos a escuchar a Manuel Romera para que nos hable de la banca y de la unión de Evo y Bankinter. Si fusiono SaraBank con Sara Investment, ¿tendré más dinerito? Pero lo interesting de hoy es el Jurgol y el partido contra Italia. Sí. Habla con Luis de la Fuente y le ofreces mis servicios. ¿Para qué? No de jugadora, no. De manager, que ya me veo cerrando los contratos. Jeje. Sí. Ahora se lo dices. Sí. Chao. Aunque creo que tu comisión es un poquito alta. Tienes que hacerte la mitad, querida Sara. Bueno, ya en serio, enseguida saludamos a nuestro invitado Capital. En Capital, la bolsa y la vida. Pero veamos antes cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en el que se ha visto involucrado un camión en la provincia de Zamora y que obliga a interrumpir el tráfico de la A62 ya en la zona de Castrillo de la Guareña en dirección Salamanca. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Además, especialmente complicada la hora punta en Madrid. Destacamos la A4 a la altura de Butarque, A42 en Getafe y Villaverde, A5 en Alcorcón y Campamento, y ya la M40 en la zona del Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1. Pero también van a encontrar muy complicada en Barcelona la entrada por la A2 en San Andreu de la Barca, el acceso a Sevilla por la A49 a la altura de Camas y también en Málaga la A7 en Calahonda en dirección Marbella. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a buscar explicaciones. ¿Por qué Bankinter absorbe el banco digital Evo, que era de su propiedad? Dice oficialmente que es para mejorar la eficiencia y rentabilidad. ¿Qué puede haber detrás de esta operación? ¿Qué significa para el sector financiero que un banco tradicional mediano absorba una filial estrictamente dirigida al público digital? Nos acompaña en Capital Radio uno de los grandes expertos, observadores, analistas y críticos en el sector financiero en Europa, que es el director del sector financiero en el Instituto Empresa en España, Manuel Romera. Buenos días, profesor, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Vicente. Todo muy bien, ¿y tú? Pues encantado de hablar de esta cuestión porque tenemos ahí algunos interrogantes. ¿Qué puede haber de verdad para que Bankinter decida absorber Evo Banco? Bueno, es una buena pregunta. Al final yo creo que Evo es un banco que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos. Piensa que en el 2022 Evo tuvo unos ingresos de menos de 50 millones de euros. Y este año, el año pasado, 2023, tuvo unos ingresos de más de 100 millones de euros. Evidentemente, pasar a doble de ingresos es que el banco está creciendo, ¿no? Y luego a la vez pues es un banco que es un banco online. Entonces, por tanto, tiene unos gastos de transformación digital que son los que de alguna manera están jugando en el ambiente, ¿no? Es decir, las fusiones hoy en día bancarias se hacen por dos cosas. Una, porque la digitalización es cada vez más fuerte y todos los bancos incluyen en su marketing esa filosofía, ¿no? Que incluyó Santander en su momento. Y de alguna manera pues las economías de escala son necesarias. Ten en cuenta que la regulación está apretando muchísimo a los bancos hoy en día, y esa regulación mezclada con gastos de estructura, mezclados con toda la estructura digital y además en un banco que es especialmente digital, lo que hace es integrarlo. Creo que en esta ocasión no es por unas sinergias de reducción de empleo, aunque evidentemente eso habría que preguntarse a Bankinter. Bankinter lo que dice oficialmente es que integra a Evo Banco con el objetivo de mejorar la rentabilidad del banco en su conjunto y también la eficiencia. Y claro, ahí está la pregunta. ¿Esta integración le añade más valor al banco que teniendo la filial digital por separado, viendo que estaba creciendo? Hombre, si consiguen que los gastos de estructura, los de Bankinter, sean de alguna manera los de Evo Bank, pues claramente sí. En los gastos de regulación, claramente también. En la parte digital, claro, depende de cómo tú entiendes el marketing. No sé cuánta identidad cree Bankinter que tiene Evo en sí mismo, y no sé ni siquiera, porque eso no he sido capaz de evaluarlo en todo lo que he leído, si la enseña de Evo la van a eliminar o no. Entonces también depende de cómo sea el planteamiento de Bankinter. También, siendo prácticos, es un banco que hace 5 años se integró en Bankinter y que el año pasado dio break-even, es decir, dio resultados cero. El año anterior, el 2022, perdió 18 millones de euros. Entonces, hombre, tampoco Bankinter, me imagino que estaba en una sensación de estar ganando muchísimo, y eso en un consejo de administración pues importa, ¿no? Y entonces al final lo que quieres es que Evo sea un banco que está creciendo y que funciona bien, pero de alguna manera Bankinter entiende su distintivo como muy fuerte. Bankinter también quiere cada vez más tener una enseña digital y de alguna manera esa estructura digital dentro de la propia marca, y de alguna manera me imagino que todo eso está influyendo. Saber qué van a hacer, entre comillas, con el planteamiento de Evo, más allá de la estructura digital que pueda tener y la pegada que tiene, ¿no?, en cuanto a capacidad de desarrollo como banco, pues no lo sé, porque al final eso dependerá también de lo que Bankinter crea que deba de ser su marca, ¿no? Bueno, se entiende que los más de casi 800.000 clientes que tiene Evo Bank se van a integrar en Bankinter. De hecho, se hace automáticamente, y también se confía, supongo, en que permanezcan tanto los clientes como los contratos que tenían con Evo. Veo que un 85% tienen 2 o más productos en la entidad. Uh-huh. Sí, al final lo importante es que sacarle rendimiento y rentabilidad a esos clientes. Indudablemente Evo es un banco relativamente agresivo, ¿no? Luego es el típico banco que tiene una sucursal en Madrid y es lo único que tiene como estructura típica bancaria, y todo lo demás es digital, y además el cliente de Evo es un cliente que lo que quiere es comodidad, estructura, pocos productos y en el fondo desarrollo estructural de lo que es una vida cómoda sin comisiones, ¿no? Y eso pues es lo que de alguna manera yo creo que Bankinter también quiere estipular en todo aquello que sea una comisión que el cliente no vea, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está detrás de esa integración, ¿no?
indudablemente esos clientes no sé si van a ver a Bankinter igual que a Evo, que eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? Es decir, o sea, hay el mismo planteamiento mental para un cliente que es cliente de Evo, con un concepto de no comisiones, de poder ir al extranjero, de tener solamente 2 productos, además no es un banco de un montón de productos a la carta, sino que es un banco de muy pocos productos, muy bien entendidos por los que te atienden, el que te atiende no necesariamente tiene que ser un humano, y además hay un formato digital en el ambiente con una app que sea enormemente amigable y una estructura digital amigable. Pues eso es lo que yo creo que es el reto de Bankinter para que ese banco por el que han apostado y que además evidentemente han más que duplicado los ingresos en un año, pues se convierta en una gestión eficiente del desarrollo de su negocio, porque si no tampoco tenía mucho sentido haber integrado EvoBank hace 5 años por lo menos en su grupo consolidable, ¿no? No en una fusión como la que están planteando ahora. Sí, es cierto que tiene un público bastante joven, bastante iniciado en el mundo del sistema financiero. Si ampliamos la mirada, profesor Romera, ¿esto lanza algún tipo de mensaje en esa batalla no muy visible entre los llamados neobancos, bancos que nacieron por Internet en el mundo fintech y que empezaron a percibirse como una amenaza por la banca tradicional? Ahora pasan los años y vemos estas cosas. ¿Está lanzando algún mensaje en esa batalla no muy bien declarada? Bueno, indudablemente, y además no solamente en esa batalla comercial, que evidentemente existe y que hoy en día pues la gente ya no siente como antaño el que una sucursal en la calle Velázquez de Madrid, por decir algo, sea la que da tranquilidad en el fondo al cliente, que en el fondo no se plantea nada, sino que el cliente sigue sin plantear nada, pero a lo mejor confía mucho más en una app cómoda o en simplemente un servicio que sea cómodo, y ya la solvencia se da por supuesta. Y luego además, por supuesto, hoy en día hay competencia, es decir, hoy en día marcas de esas fintech que dices tú, evidentemente tienen una potencia y un desarrollo hoy en día en el mundo entero espectacular, y además la gente que los prueba se da cuenta de que el servicio existe, es decir, que hay un servicio cómodo, bastante cercano y bastante bien formulado. Eso no quiere decir que los bancos hoy en día sientan una especial competencia de presente, pero a lo mejor sí que empiezan a evaluar competencia de futuro, e indudablemente Bankinter lo que quiere de EvoBanco es ver cómo se hace eso, ¿no? Claro. Yo, por darte una referencia y una alegoría al tema, ¿quién iba a decir a ING, ¿no? que ahora mismo iba a tener pues los millones de clientes que tiene y con un montón de clientes difuntos, cuando se publicitaba, Luis Vicente, te acordarás tú, como tu segundo banco, ¿sí? No tu primer banco, sino tu segundo banco, con pocos productos, bien establecidos, con poca comisión, ninguna sorpresa negativa, no tienes que enfrentar a nadie, todo es cómodo, y esa comodidad digital es la que hoy en día se está jugando en el terreno de juego. EvoBank evidentemente ha demostrado que esa comodidad digital la quieren casi 1 millón de clientes, y eso es lo que yo creo que Bankinter quiere hacer valer también dentro de su propia estructura estratégica, ¿no? De meter EvoBank con Bankinter es en el fondo decir que Bankinter va a ser más digital y va a ser un banco pues más amigable, y además, fíjate, hasta lo que quieren es que en el fondo ese EvoBanco, ¿no? que no tiene un formato en ningún aspecto de banca privada, pues tenga la posibilidad de tener la banca privada de Bankinter, y al revés, el cliente de Bankinter que pueda sentir todavía más online su vida con la entidad financiera, cuando hoy en día esos jóvenes los que me hablas no van a la sucursal bancaria, vamos, salvo para cosas gordísimas, y ya esas cosas gordísimas se empiezan también a cuestionar. Sí, esa interesante idea de que tu banco va a tener la cara que tú quieras verle, en definitiva. Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto Empresa. Gracias por acompañarnos y buen día, profesor. Buen día a todos, un abrazo. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con Jesús Varela, que es el presidente del Enguluca. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, buenos días. Bienvenido. Bien hallado. Con Miguel Yagüe, es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, también es profesor en distintas instituciones. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí, como siempre. Un placer recibirte y escucharte. Lo mismo que a Rafael Ramiro, que es profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo está, Rafael? Un poco fresquito. Que para 20 de junio, 15 grados, esto... El día en el que llega el verano. Efectivamente, esta noche, ¿no? A las 22:13. Y también es el Yellow Day, luego lo comentaremos qué significa eso. A ver si me ayudáis a interpretarlo. Bueno. Porque el mundo del marketing tan creativo a veces... Pero solo daré una pista. El Yellow Day creo que se inventó como contrapunto al Blue Monday. Claro. Ya que hemos encontrado el día más triste del año, y ya lo dejamos atrás, ¿cuál sería el día más alegre? El día más alegre. ¿Y por qué? Pues luego contaremos algunas razones que tienen que ver pues con el día más largo. O el más largo, sí. Claro. Tiene que ver con eso, con el equinoccio de verano, efectivamente. Bueno, conceptos nuevos que estamos incorporando. Entre las noticias y las historias del día hay varias bastante singulares. Algunas tienen que ver con nuevas batallas comerciales donde no esperábamos, pero es que nos hemos encontrado una nueva con Estados Unidos. Tenemos también el caso, y quizás es geopolíticamente hablando lo más relevante, ¿no? Vladimir Putin, el presidente ruso, sigue por Asia de gira. Ha cerrado con Corea del Norte un acuerdo estratégico integral, lo llaman, que incluye mutua defensa. Y como lo habréis escuchado en las noticias, él ha dejado en el aire. A ver, es que hay países del mundo que están dando armas a Ucrania para atacar territorio ruso. No sabemos si ha empezado a invocar el me están agrediendo, porque en ese acuerdo está incluida efectivamente la mutua asistencia y así podría ya justificar tranquilamente las municiones, los drones y algo más que drones, probablemente, que le suministre Corea del Norte a Rusia para su batalla de Ucrania. ¿Lo veis así? Es la vieja política comunista de atribuir al enemigo lo que tú estás haciendo. Es decir, yo te estoy golpeando, entonces tú me golpeas a mí. Y genero ese relato de manera que al final la culpa es tuya. Porque aquí parece que se nos olvida todo el rato que el que ha invadido Ucrania en varias ocasiones además ha sido precisamente en la política se utiliza muchísimo y cada vez más, por desgracia. Sí, yo creo que Corea... O sea, yo creo que hay que ver un poco, como dices tú, el contexto de cambio geopolítico, ¿no? Que creo que a veces nos cuesta interpretar en Occidente. Acabamos de ver esta conferencia de paz, una conferencia de paz peculiar. La de Suiza. Sí, la de Suiza, ¿no? En la cual solo van los de un bando, ¿no? Y los del otro bando no va, que es una conferencia de paz difícil. Y yo creo que es importante entender, Occidente quizá a veces somos un poco pretenciosos en que estamos solos y nos creemos que somos el centro, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y yo creo que, yo recuerdo hace muchos años, un tipo de charla, de conferencia, ¿no? Que nos decía, ahora os voy a mostrar el mapa mundi, cómo lo ven en diferentes países. Nos decía, ¿cómo lo ven en Europa, ¿no? Y ahí veíamos pues España muy centradito, Europa centradito. Ahora lo vamos a ver cómo lo ven en Japón, ¿no? Y ahí se veía el mapa de Japón en el centro y el resto, ¿no? Ahora en Estados Unidos en el centro y el mapa mundi pero el resto cuando te vas al hemisferio sur, ¿cómo lo ven los argentinos? Sí, claro, efectivamente, ¿no? Entonces cada uno ve el mapa mundi. Entonces yo sí creo que desde el punto de vista geopolítico, pues hay muchas más cosas aparte
del mundo. Yo creo que hay dos dimensiones. Yo creo que en el contexto de aliados militares explícitos, Corea es un país que tiene 26 millones de habitantes, es decir, no es un país enorme. Pero tiene más bombas que habitantes. Sí, también es verdad que desde el punto de vista tecnológico no es súper sofisticado. Yo creo que Corea en eso está muy en el centro del mapa, porque es un país comunista, digamos, muy rebelde, en el sentido muy poco dominado, y porque tiene energía nuclear, algo que ya tiene Rusia. ¿Qué puede aportar Corea? Bueno, aparte de que es un elemento visual, ¿no? Tengo un aliado, ¿no? Sí. Yo creo que donde puede ayudar más es en la guerra de campo, municiones, ¿no? Esta guerra, que por un lado es hablamos de la complejidad tecnológica, las guerras, la complejidad tecnológica ayuda, por supuesto es importante y te defiende, pero luego hay mucha guerra de campo. O sea, hablamos muchas veces de que se le acabó la munición a Rusia, luego se le acaba la munición a Ucrania, y yo creo que ahí Corea sí puede aportar en la guerra de campo, ¿no? Inminentemente en un ejército, es verdad que 26 millones son poca gente, si hay que movilizar un ejército, pues ahí tiene una capacidad de disciplina enorme, porque es un país muy vertical y jerárquico, ¿no? Pero yo creo que ese escenario es menos probable. Y luego, desde el punto de vista geopolítico global, hay una serie de aliados. Yo creo que eso es una guerra de resistencia para mí, claramente, ¿no? Quiero pensar eso, porque si fuera otra cosa, el escenario es muy delicado, ¿no? Y el escenario más probable es de resistencia. Y en esa resistencia, desde el punto de vista militar, Rusia ha encontrado aliados, no muy potentes, pero que le pueden aportar cosas. Desde el punto de vista económico, pues hay que tener en cuenta que tiene a China, que es enorme, tiene a Brasil, los BRICS famosos, ¿no? India. Estos países no han suscrito el acuerdo de paz, es decir, que no están apoyando a Rusia militarmente, pero no están integrados en la alianza contra Rusia, y desde el punto de vista económico sí que tienen un intercambio muy fuerte, y la realidad es que en esa guerra de resistencia yo creo que todos se han equivocado un poco en el cálculo, porque Rusia está resistiendo mejor de lo previsto, buscando alianzas alternativas, ya sea económicas o militares, ¿no? Así que yo creo que es un paso más en enseñar al mundo que se va a resistir y que esto puede durar lo que tenga que durar. ¿Cómo lo ves, Rafael? A mí no me sorprende. O sea, yo creo que hay un tema social y hay un tema económico, ¿no? El tema social es que, naturalmente, yo siempre digo, ¿no? Los últimos, vamos a decir, 2000 años, guerras entre unos bloques y otros, es más, no es ya comunismo, no, sino que básicamente tú buscas aliados en contra de otros. Y aquí lo que no podemos pensar es que los que pensamos como nosotros, efectivamente, somos los que tenemos el 100% de la razón y todo el mundo va a ir detrás de nosotros. Pues se descubre que no, que el de enfrente también hace aliados. Eso por un lado. Por otro lado, desde un punto de vista económico, el Occidente, Europa y Estados Unidos, tradicionalmente somos los que hemos tenido la potencia económica y tecnológica, y no está tan claro ahora. Primero porque tienes China en el otro bando y luego, como comentabais, Miguel Jesús, ese grupo de terceros países que le llaman, ¿no?, en el Financial Times el Global South, donde realmente no están en un sitio ni en otro, porque no quieren estar en ningún sitio ni en otro. Arabia Saudí, India, Sudáfrica. Entonces, esos son los que hacen que la balanza vaya a un lado y a otro. Y a mí lo que me preocupa es que el bloque de enfrente, porque yo estoy en el occidental, por supuesto, son regímenes donde hay una persona que manda, para bien o para mal, y se ejecuta lo que se dice. ¿Qué ocurre en, fundamentalmente, Europa y Estados Unidos? Que tenemos una inestabilidad de mando política que se está viendo no solo dentro de cada país, sino dentro del bloque, ¿no? Estamos ahora renovando los cargos en Europa, veremos cómo acaba esto. Tenemos a Trump probablemente, ¿no?, viniendo en noviembre, a ver qué se hace, y entonces aquí hay una democracia donde tenemos que tomar las decisiones, obviamente, por mayorías, pero que cada vez más estamos polarizados. Esto creo que nos debilita respecto a un bloque que sí, que serán menos, que tendrán más antigüedad, pero que al final se juntan cuatro y dicen, vamos para allá, ¿no? Entonces yo, para mí, soy un poco pesimista en el medio plazo hacia dónde vamos como bloques. Me gustaría que hablarais algo de Vietnam. Es un gran desconocido. Y hoy llamaba la atención, ¿verdad? Es que ¿qué sabemos de Vietnam? Poquísimo. Por su diplomacia de bambú. Yo hacía la pregunta en voz alta por la radio, y lo hago a vosotros. ¿Qué país del mundo ha logrado que en 9 meses vayan a visitarle a su capital el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente chino Xi Jinping y ahora el presidente ruso, Vladimir Putin? Esa diplomacia del bambú es como menos brillante, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Es tan importante estratégicamente Vietnam?
Bueno, primero es importante estratégicamente, segundo es importante sobre todo para Estados Unidos moralmente, porque no olvidemos que ahí salieron literalmente a patadas montándose en el helicóptero en el tejado de la embajada, ¿eh? Sí. Y además Vietnam lo ha hecho muy bien en los últimos 25 años, ¿no? Y lo ha hecho muy bien desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, porque, bueno, visto que el resultado de la guerra no beneficiaba a nadie, vamos a ir poco a poco, bueno, pues incorporando sistemas, llamémosle capitalistas, y la economía de Vietnam está evolucionando muy positivamente, o sea que sí. Pero también hay un gobierno de Partido Comunista, pero es un modelo distinto al de China. Es distinto al de China, ¿eh? El de China ya lo conocemos, y además yo creo que es que el de China no puede ser otro. O sea, China tiene que estar así organizado porque de otra manera es ingobernable. Pero bueno, esto ya es una opinión mía. Es otro debate, ¿no? Pero normalmente, perdona, Miguel, yo creo que el centro que está alrededor del mar de China y todos los países que hay alrededor, India, China, Vietnam, Indonesia, aquí no hay que olvidar que ¿dónde está India? India contra China, no se pueden ver. O sea, lo que está claro es que no va a estar 100% en el bloque de enfrente. Vietnam es un país que efectivamente, tanto económicamente como en el número de personas, ¿no?, que creo que son como 80 millones, sí. O sea, tiene su importancia, ¿no? Y siendo régimen comunista, al final Vietnam también quiere jugar el papel de un BRIC, en el sentido que también tiene su opinión y no quiere irse 100% con China, ni obviamente con el mundo occidental, porque no es su régimen. Entonces aquí todo el mundo creo que está jugando esa tercera baza, que es la que no estamos acostumbrados, que va a haber un grupo de países que van a estar con unos o con otros en su propio interés. Ese es el tema. El problema es que ellos son tan diversos entre ellos que no pueden ser un bloque, un tercer bloque. Pero existen y cada vez son más influyentes, tanto desde el punto de vista económico como demográfico, porque son 98 millones en Vietnam. Ya están casi en 100 millones. Y yo creo que geográficamente, su posición geográfica pues tiene su importancia. Yo creo que es un país... es lo único que no es modificable, es como lo de España, o sea, ahí no nos vamos a quedar. Sí, yo creo que en eso, en toda la parte geopolítica, es increíble cómo hemos vuelto al pasado, ¿no? Yo creo que Ucrania era un país importante desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Pues porque está muy cerca de Rusia, ¿no? Y Vietnam está en un lugar en el cual, está China. China todavía no es una confrontación, pero está por ahí China con Taiwán. Entonces, y por otro lado, desde el punto de vista de país, pues está, como bien decía Jesús, está un poco en medio entre si va a ir por la vía más China o por la vía más de Estados Unidos, ¿no? Y la posición es importante. Y ahora me llama mucho la atención estos días la noticia de estos buques que ha enviado Rusia a Cuba, ¿no? Señalizando, tú te estás acercando mucho a Ucrania, cuidado que yo me puedo acercar a Cuba, que también está muy cerca, ¿no? Entonces, la posición geográfica. Los cubanos están como para decir que no. Sí, la posición geográfica. Y luego, si está en la balanza más de un eje o de otro eje, yo creo que es lo que hace que Vietnam sea tan interesante. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. A continuación abordamos esa cuestión que hoy también nos estamos encontrando. ¿Nos vamos a pelear ahora, europeos y americanos, por los pañales y el chocolate? ¿De dónde viene esto? En un instante. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os adelanto que las bolsas de Europa vienen hoy en tono positivo. En parte también influido por los mercados americanos, que tras la fiesta pues quieren seguir su propia fiesta de máximos históricos, probablemente del S&P 500, porque el futuro del S&P 500, esa es la razón por la que lo digo, viene de nuevo con ganas de marcar otro máximo. Sería el número 32 este año. Está subiendo ahora mismo 15 puntos el futuro del S&P en 5.504, una subida de 3 décimas. Y 2 décimas es lo que está subiendo el futuro del IBEX, por tomar una referencia europea, en los 11.018 según observamos en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bien, pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y sí, nos hemos encontrado esta información de Financial Times que dice haber visto una carta que ya ha enviado la administración Biden a los europeos, a la Comisión Europea, pidiendo que se retrase la implementación, la aplicación de la Ley de Deforestación Europea, que exige a las importaciones que tengan algo que ver precisamente con materiales obtenidos de los árboles, pueden aplicar los europeos aranceles o incluso prohibiciones. Y eso, dice la carta de Biden, puede afectar a nuestros exportadores de pañales y hasta de cacao, hasta de chocolate. Y ahí estamos de repente encontrándonos, no sé si con otro tema como el de las aceitunas, que sigue sin resolverse y que sigue afectando a España. ¿Cómo que sigue? Claro. Vamos a ver, históricamente, y eso lo explicamos en la cátedra de Economía Internacional, de la Organización Económica Internacional, el mundo, en el periodo, sobre todo entre guerras, se dedica a la famosa política de empobrecer al vecino, subiendo aranceles, guerras comerciales. Eso se demostró que fue un desastre absoluto, en un mundo mucho menos complejo y mucho menos interdependiente, donde no había las cadenas de valor añadido que tenemos ahora mismo, etcétera, etcétera. Bueno, hacerlo hoy es un disparate por definición. Es decir, hay que arreglar las cosas de cualquier manera menos así. El que para nosotros Europa, ha empezado ha sido efectivamente Estados Unidos con el tema de las aceitunas. Hablo por España, ¿verdad? Pero no se queda ahí la cosa. Es decir, es que como al final estamos imponiendo una agenda de, llamémosle, medioambientalismo radical que nadie ha votado ni nadie ha podido discutir, sino que ha venido impuesta y todavía no sabemos exactamente por quién, pues resulta que nuestra producción está trabajando con unas condiciones absolutamente peores que las que tienen la competencia que viene del exterior. Entonces es como pegarse un tiro en un pie para empezar una carrera. Pero mire usted, los atletas tienen que correr en las mismas condiciones. Si un producto es nocivo para la salud, será igual de nocivo si viene en el arroz español o si viene en el arroz de la India, lo siento mucho. Eso sí, cuando estamos en temas medioambientales, a lo que hay que ver es si los demás aplican esas políticas o no, porque por una parte tenemos una producción importantísima de empresas europeas en Marruecos, pero que no cumplen los requisitos de producción que tenemos en Europa. Por eso están allí, porque son mucho más baratos y por no tienen tanta exigencia. Pero entonces, claro, al meter sus mercancías, quiero decir, hay muchos puntos de conflicto, pero desde luego la manera de arreglarlos no es por la vía de la imposición de aranceles. Yo creo que en el auge del proteccionismo creo que hay que diferenciar diferentes casos o diferentes situaciones, ¿no? Yo creo que la cuestión esta de la deforestación, yo ahí sí que le veo una lógica, ¿no? Creo que en Europa nos gusta ser los campeones del ecologismo. Pagando nosotros. Claro, y después decimos... me refiero a ti y a mí. Claro. Bueno, y para mí sobre todo es que tú dices, bueno, nosotros vamos a ser muy protectivos con el medio ambiente, vamos a hacer unos requerimientos muy fuertes, y decimos, y fíjate China cómo es, ¿no? China no respeta el medio ambiente, China no quiere firmar nada. Claro, pero le compramos todos los plásticos a China. Los coches eléctricos que están acabando con la industria europea. Y eso están fabricados con un porcentaje de carbono infinitamente superior. Hombre, bueno, y ahora hablaríamos, ¿no? Entonces, quiero decir que para mí desde el punto de vista coherente, lo coherente es que si realmente me preocupa el planeta, que hacerlo solo con empresas europeas no aporta demasiado, hay que hacerlo a nivel mundial. Entonces, a mí sí veo una cierta coherencia. Y yo lo diferenciaría mucho del caso, por ejemplo, de los aranceles por los coches chinos, que creo que es un contexto completamente diferente, ¿no? Creo que en el proteccionismo, como bien decía Jesús, es una política errónea, pero hay que hilar muy fino en cada caso, ¿no? Creo que el modelo general de libre comercio, que está basado en la especialización, en la ventaja comparativa, es decir, que cada país
se especializa en lo que mejor sabe hacer, y como cada país se especializa en lo que mejor sabe hacer, si España, por ejemplo, tiene sol, pues se especializa no solo en turismo, sino también, España es una potencia en términos de energías renovables, y con eso pues va especializándose, y Alemania especializa pues en otras cosas, maquinaria pesada. Esa es un poco la base del comercio, unida a una palanca que ha sido muy importante, y es todo lo que es el libre movimiento de capitales, de personas, de conocimiento, y eso ha sido lo que ha impulsado la economía. ¿Queremos renunciar a eso? Yo creo que no, yo creo que es importante. Ahora, luego hay que pensar un poquito más fino, hilar más fino, porque dentro de ese marco de que el intercambio es bueno y cada uno hace lo que mejor sabe hacer, no todas las industrias son iguales. Hay industrias que añaden valor a largo plazo y que aumentan la productividad y que pueden ser un factor de dinamismo a largo plazo, y industrias que son mucho más estables. Y luego hay unos costes de transición. Si yo me quiero especializar en, por ejemplo, España hace tiempo, ¿no? Realizaba pues barcos y luego no lo hacía tan bien, pues hay unos ajustes muy fuertes, Hay costes de transición al especializarte, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas, qué sectores tienen valor a largo plazo y los costes de transición no han sido bien gestionadas, y es importante. O sea, no es simplemente libre comercio. Hay casos en los que se justifica no ser proteccionista, ¿no? Yo recuerdo, hay un caso que siempre me llamó mucho la atención, el caso de Cuba, con la caña de azúcar. Tuvo dos momentos en la historia Cuba, donde tuvo uno antes de la Revolución Cubana, durante la Segunda Guerra Mundial, y después con la Revolución Cubana, donde Cuba, a base de producir caña de azúcar y ser una superpotencia de caña de azúcar, tuvo un fuerte florecimiento económico. Esto lo tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. El azúcar se puede producir por caña o por remolacha. La Segunda Guerra Mundial pues no había campos de remolacha, y Cuba fue una superpotencia. Y gracias al comercio, simplemente el comercio y haciendo caña de azúcar, tuvo un florecimiento económico, ¿no? Ese es el ejemplo de lo bueno que es el comercio, pero también un ejemplo de las limitaciones y el error, ¿no? Porque ¿qué pasó? Que cuando acabó la etapa de la caña de azúcar, la economía cubana se hundió. Se hundió, claro. Porque era un sector que no tenía gran potencial a futuro. Porque se pusieron a hacer solo caña. Bueno, incluso Fidel Castro, ¿no? Ya de comandante en jefe, salía cortando caña de azúcar para mostrar que todos tenían que estar dedicados, ¿no? Entonces, exacto. Entonces yo creo que ahora mismo no estamos ahí, ¿no? Es decir, y en el contexto concreto del automóvil, ¿no? Un poco por poner un poco el contraste, sí creo que es un caso diferente, ¿no? El automóvil, ¿por qué? Pues por los dos motivos que decía. La industria del automóvil eléctrico sí tiene potencial a futuro, sí va a jugar muchas cosas a futuro, sí el crecimiento de productividad va a ser importante. Todo el mundo, yo sí lo pienso. Bueno, yo sí lo creo, y creo que van a salir. Y por otro lado, hay un coste de transición. Toda la industria automovilística europea, si va a desaparecer porque no va a evolucionar a la eléctrica, es un coste de transición fuerte porque hay mucha mano de obra empleada. Y ya para concluir, a ver si esto te convence más, Jesús, hay que pensar con quién competimos y en qué condiciones competimos, ¿no? A mí me parece que cuando hablamos de China, el crecimiento de China, que podríamos hablar por fuera de en qué se ha basado, China, desde el punto de vista de coger el nivel el de las economías europeas y Estados Unidos, desde el punto de vista de respeto a la propiedad intelectual, ha sido nulo. China ha copiado la propiedad intelectual, no la ha respetado en absoluto. Eso ha sido así. Claro. Y ha competido así, ¿no? Y entonces ha llegado a un punto en el cual su conocimiento tecnológico está al mismo nivel, o incluso lo ha superado, y además, y esto es otro punto también un poco diferente, y lo hace con una mano de obra, en esa mezcla tan rara de China, de comunismo y capitalismo, que casi coge lo peor de cada sitio, una mano de obra que trabaja 14 horas, con un sueldo ínfimo. Entonces la pregunta es, ¿no? Ahora mismo que la tecnología ya es más parecida a la europea, queremos competir con alguien que la tecnología la ha copiado íntegramente, que subvenciona a su industria y que además trabaja 14 horas al día con condiciones infrahumanas. ¿Ese es el modelo de competencia? Pues no parece que China vaya a mantener ese modelo de competencia. Lo de las 14 horas ya está desapareciendo en China. Ahora las jornadas laborales se están encogiendo. Y fíjate el mensaje que la Cámara China de Comercio ha enviado hoy a la Unión Europea. Cuidado con los aranceles a nuestros vehículos eléctricos, porque ustedes, europeos, necesitan los vehículos eléctricos que construimos en China si quieren alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. Es que con los suyos no lo van a lograr. Pero además, vamos a ver, esto hay que verlo de un prisma político, no económico. O sea, la economía va por un lado y la política por otro. Y ahora dos, ¿no? Manda la política. Entonces, yo como lo explico en clase, ¿no? Aquí al final el mundo es competencia entre países con bloques o países y tal, y tienen sistemas políticos y económicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros implantamos después de la Segunda Guerra Mundial y todo pues ese comercio abierto, ¿no? Con la política. Al principio era abierto intrazona. Bueno, pero abierto y nos convino a todos que entrara China en el año 2000, ¿no? 2001 y accede. Y le hemos permitido hacer lo que le ha dado la gana
mientras nos ha venido bien en general al mundo occidental. ¿Qué ha ocurrido? Que estamos en un juego ahora que estamos perdiendo. Y el que gana normal, o sea, y el que está acostumbrado a ganar, que es además el americano, dice, aquí las reglas del juego se cambian. De hecho, en la Organización Mundial del Comercio de hace años no se ha renovado el tribunal de apelación porque los americanos no quieren y no hay. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que ya el monstruo se ha creado. Y a partir de ahora está muy claro, yo soy chino, que sea, aquí es política industrial. Ya no es solo fiscal, monetaria o comercial, sino que es la industrial. Y aquí se compite como se puede. Yo lo de la tecnología estoy de acuerdo. Aquí con normativa, con normativa estamos compitiendo. Porque el origen del mal somos nosotros, que somos los que imponemos pero es que hasta ahora ha habido unos organismos que hemos, por cierto, fijado nosotros y hemos controlado nosotros, cuando digo nosotros, occidental, Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, todos son nuestras instituciones, con nuestras reglas y con nuestra gente. Pero ahora hay mucha gente en el mundo, pero más de la mitad. Pero que tienen que trabajar con las mismas reglas, porque si no es competencia desleal. Pero no lo estamos haciendo. Ahí está la clave. O sea, fijaos. Que lo dices tú, pero no. Dejadme que os lea solamente el origen de este debate que acabamos de abrir y que lleva a su portada Financial Times de la nueva batalla comercial que puede desatarse entre Estados Unidos y la Unión Europea. La ley europea obliga a los comerciantes a proporcionar documentación que demuestre que las importaciones que van desde el chocolate hasta muebles, productos ganaderos o sanitarios se realizaron sin destruir ningún bosque. No, es un disparate por definición. A ver, tu empresa americana que exportas pañales a la Unión Europea demuestra que tus pañales y tu celulosa se han hecho sin desforestar ningún bosque elige el lugar del mundo. Pero si no lo acreditas... te prohíben entrar en la Europa. producción de celulosa está basada fundamentalmente en el eucalipto, que es un árbol que se planta porque tiene un ciclo vegetativo. Pero yo voy a las reglas. ¿Quién más está exigiendo pero las reglas las imponemos nosotros. Somos tan imbéciles, es lo que estoy hablando, que nos pegamos el tiro en el pie y luego encima nos quejamos. No, mire usted, lo que tiene usted... Lo más importante es que sea global. Es decir, que que el partido, Rafa, se juegue con las mismas reglas en todas partes. Pero que eso es imposible. Bueno, eso es imposible. Vamos a tratar de ahí están los hechos. O sea, es al final el raciocinio, incluso a nivel de España, es que hay que pensar de esta manera, que el de enfrente piensa de otra manera distinta. Y eso de que no, es que tiene que ser así, pero porque tú lo piensas. Esto está muy claro. Nosotros decimos que los chinos copian. Yo creo que copiaban. Ahora más que copian. El europeo regula. Y el único que hace es regular. Y así nos va. Entonces, ya llegamos tarde. Entonces, hemos regulado todo absolutamente y nos hemos quedado tecnológicamente y económicamente y políticamente muy fuera a nivel mundial. No necesitamos nada. Por favor, no me cambiéis el color del día, que es amarillo. Sí, happy day. Oh, happy day. No, creo que va a ser otro fondo musical del que Félix Duende va a elegir para despedir nuestra tertulia. A ver si lo escucháis. Creo que es Coldplay, la canción es Yellow, efectivamente, y es para señalar que hoy supuestamente es el día más feliz del año, en contraposición a aquel Blue Monday que se inventó un psicólogo llamado Cliff Arnold cuando explicaba que después del invierno y la cuesta de enero pues estaban muy tristes. Pues hoy, que tenemos más horas de luz que ningún día, que es el equinoccio del verano, pues que hay calorcito. En el hemisferio norte. Norte, tienes toda la razón. Pues es un día en el que se dan las condiciones para ser más felices que el resto del año. Hay más calorcito, hay más alegría, y el amarillo dice que es el color que mejor refleja eso. ¿Estáis de acuerdo? Eso pregúntale tú a un actor de cine o de teatro o a un torero, ya ves lo que te dice. Lo que era antes, ahora parece que no aplica, porque hoy calor no hace. Ninguno, ¿no? Está nublado. Empezando por eso, ¿no? Lo normal es que hiciera mucho calor, ¿no? El día 20 de junio, pero hoy no lo hace. Aquí en el hemisferio norte, uso horario Madrid, porque puede haber en el resto de Europa... Hay ahora mismo capitales y países con olas de calor. Claro. Es decir, que el tiempo está como la economía, ¿no? Según el barrio en el que mires y el momento, te puede dar una impresión diferente. Cada cual habla de la feria según le va en ella. Yo creo que esto ya estaba inventado. Si el sol, el honor del sol, ¿no? Y de los días largos, ya hasta las fiestas de San Juan, está todo es histórico, ¿no? Lo que pasa es que le dan un nombre diferente, ¿no? Sí. El sol, me acuerdo la anécdota de
de Diógenes con Alejandro Magno, ¿no? Que estaba Diógenes que iba desnudo por ahí y que dormía en un barril y entonces estaba sentado tranquilamente al sol y de pronto apareció una sombra, ¿no? Y la sombra era Alejandro Magno, el emperador, de que le había oído hablar de Diógenes y quería conocerlo, ¿no? Entonces le dijo a Diógenes, bueno, habló con él porque a Alejandro Magno por lo visto le interesaba la filosofía y le dijo, ¿y qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿No? Y le dijo Diógenes, pues que se aparte y que no me quite el sol. Pues un poco el valor del sol, yo creo que es un poco lo que está en estos días. Es uno de los elementos del Yellow Day, efectivamente, junto con el clima y junto, dicen, que con una percepción de libertad y calidad de vida que da esta conjunción de elementos. Pues eso es lo que os deseamos a todos. Rafael Ramiro, Miguel Yagüe, Jesús Varela, gracias por acompañarnos. Ya sabes mi frase, ¿cuál? Si de noche lloras por el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bonita también. Feliz día. Venga, happy day. Igualmente. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things that you do. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Llegan al Corte Inglés los descuentos top. La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento. Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top. En tienda, web y app del Corte Inglés. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.